¿sí? Comenzamos clases, muchachos, ¿sí? Bien, entonces nosotros habíamos quedado ya en la clase anterior, habíamos hecho prácticamente definido específicamente lo que es la implantación, en este caso, y la implementación de en este caso, las bocatomas. ¿Qué es una bocatoma? Habíamos dicho que una bocatoma sirve para qué? Para captar agua para diferentes tipos de usos, ¿no es cierto? Sea esto agua potable, sea esto riego, sea esto hidroelectricidad, recreación o cualquier otro uso que se le pueda dar, en este caso, al agua. Exactamente, y habíamos dado estos esquemas específicamente cómo nosotros debemos tomar en cuenta para qué, para colocación de cualquier tipo de obras, ya sean estas complementarias o lo que es en este caso tomas directas. ¿Sí? Hasta aquí habíamos quedado en la clase anterior y hoy vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a ir despacio. Aquí vamos, como toda la materia ha sido prácticamente diseños, acá lo mismo vamos ya a aprender a diseñar obra, prácticamente una boca toma, que es la unión, en este caso, de la cantidad de obras que hemos venido nosotros aprendiendo a diseñar en el camino, toda la materia, ¿sí? Habíamos quedado en esa parte, ¿no es cierto? En el tipo de tomas, y había dicho que en hidráulica existen, claro, existen diferentes tipos de tomas, o sea, desde el tipo de tomas más rudimentarias, en este caso, en este caso las técnicas que son las dos existentes, por ejemplo, la toma lateral y lo que es la toma de fondo, ¿sí? Solo vamos a aprender a calcular la toma de fondo, debido a la situación, específicamente el tiempo, ¿no es cierto? La toma lateral es algo un poco medio similar a la toma de fondo, ¿no? Simplemente la toma lateral lo que nosotros utilizamos específicamente es para ríos, ya en este caso entre ríos de transición a ríos de llanura, exactamente. Sí, en donde podamos, pues en este caso, elevar el nivel del agua y que lateralmente a través de una rejilla podamos nosotros captar el agua, ¿cierto? Y llevarnos hacia el sitio que nosotros deseamos utilizar, ¿sí? Entonces, miren ustedes, en este caso, aquí estamos la boca toma lateral y la boca toma lateral tiene esta forma de captación. Aquí tiene un ángulo, en este caso, que tiene en este caso, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda el agua que viene, pues pueda ingresar y captar esa boca toma, ¿sí? No podemos captar de una forma, en este caso, a 90 grados, porque la captación prácticamente es bastante baja. Aquí estamos hablando, si ustedes pueden ver, ¿sí? QQ sub 0, 95, prácticamente captaría la mitad del caudal que estamos dando. Sí, 90 grados en este caso, sí, estamos hablando en este caso 90, P2, en este caso la captación a Q sub 0, estamos hablando de un 90% de efectividad. Aquí podemos ver algunos ángulos que nosotros podemos captar. En este caso, pues, ¿sí? El ángulo de relación de Q2, en este caso sería el Q2, la cantidad de agua que pasa hacia abajo, sobre Q0, en este caso, es el caudal total que baja, digamos que baja por causa principal, ¿sí? Y el Q1 sería el caudal derivado, ¿no es cierto? El Q1 caudal derivado, entonces la relación va a haber entre Q sub 0 y Q2, Q sub 0 y Q2, en el tiempo T2 y, en este caso, Q sub 0. Entonces, cuando nosotros captamos, en este caso, a 30 grados, la relación es 0,5 y en este caso T2 a Q sub 0 es 0,852. Y en el caso del ángulo a 90 grados, hablamos de este caso de relación 0,05 y 0,92. Pero estamos hablando de un rendimiento en este caso 90%. Dice acá, no es posible colocar toma lateral a 90 grados porque capta el 92% de calor. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa que debemos tomar en cuenta. Esto se refiere a tomas laterales. Ahora, las tomas de fondo, nosotros utilizamos específicamente más, se llaman en este caso, en ríos de montaña, o en ríos en que no tienen niveles altos o caudales muy altos, en este caso. ¿Por qué? Porque cuando el río, en este caso, el río, tiene niveles bajos, ¿no es cierto? Niveles bajos, ¿sí? Como por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el río Pachimbi. El río Pachimbi yo llamaría un río de montaña, que es un río que nace más o menos más arriba, por arriba de la universidad, y que realmente es un río que no tiene caudales altos como para captar y hacer una toma lateral, sino una toma de fondo. Pues, ¿qué implica esto? Implica que aquí debe ser una
en este caso un vertedero, y pues que el agua pues pueda sobrepasar, y el agua que aquí hace una rejilla, y esta rejilla que está aquí, y a través de una galería pues podemos llevarnos el agua hacia algún sector, ¿cierto? La diferencia la va a pasar por encima de la rejilla. Estamos observando aquí. Si ustedes pueden ver, entonces aquí es el caudal que pasa por el cauce natural, ¿sí? Y aquí se coloca, en este caso, coloca la rejilla. Se coloca esta rejilla, y la cantidad de agua que capta en este caso, pues acá, captará a través de la rejilla, y esto conducirá a través de un canal lateral. ¿Hacia dónde? Hacia, en este caso, hacia las obras que nosotros vamos a diseñar para luego llevarnos el agua hacia el consumo, hacia el aprovechamiento que queramos. Y la diferencia del caudal que no captamos, pues simplemente continuará en el río hacia aguas de abajo. ¿Sí? Entonces, esta se llama rejilla de fondo. ¿Por qué? Porque se coloca exactamente en el fondo o en el cauce del lecho de un río, ¿cierto? Realmente se coloca en el lecho del río, y el agua ingresa de acuerdo a qué? De acuerdo al dimensionamiento, y que lo hagamos nosotros de la rejilla. Ese dimensionamiento lo haremos de acuerdo a ¿cuál? De acuerdo al caudal de captación. Al caudal de captación, ¿no es cierto? Al Q de captación, que hemos de ver, ese Q de captación no es más que vamos a ver cuál sería el caudal de captación, ¿sí? Por lo general, hablamos de acuerdo a la curva de garantía, o también podría ser en este caso de acuerdo al caudal de demanda, ¿no es cierto? El caudal de demanda, ya habíamos analizado cómo se determina el caudal de demanda, ¿no es cierto? En función de la cantidad de población que vamos a entregar el agua a la población futura, o a su vez a la cantidad de hectáreas que vamos a regar, o a la cantidad de kilovatios hora que queremos producir, en el caso de una central hidroeléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el caudal de captación, y está relacionado con el caudal ¿cuál? Si es que es agua potable, relacionado al caudal 95%, si es que es riego, caudal 70%, y si es que es hidroelectricidad, caudal 90%, ¿no es cierto? Nos relacionamos con esos caudales, lo comparamos, y al final podemos tener caudal de captación, que sería con este caudal de captación, es el que nosotros vamos a dimensionar la rejilla. Entonces será el caudal que va a ingresar por la rejilla, y la diferencia de caudal. Si hay más caudal, pues simplemente lo que hará es pasar por esa rejilla y continuar su rumbo hacia aguas abajo, para que otras comunidades o alguien que necesite capte, y si no, pues simplemente de forma natural continúa hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces miren, en estos casos es la toma de fondo, ¿cierto? Bueno, aquí también tenemos algunas otras consideraciones que ustedes pueden ver, en este caso de las derivaciones que se hace a diferentes ángulos, y cuál sería en este caso, qué criterios debemos tomar en cuenta para realizar nuestras captaciones, ¿sí? Bien, por lo general, como ustedes pueden ver acá, aquí pues, ¿no es cierto? Aquí podemos observar, por lo general, dónde podemos nosotros ubicar una boca toma, ¿sí? Quitamos un tramo recto del río, ¿no es cierto? Aquí estamos el ancho y el ángulo, entonces esta boca toma puede ser transformada aquí en este caso, ¿sí? Para que nosotros podamos captar. Por lo general, es un tramo recto, como que comienza la curva y ahí captamos, capaz de tener mayor captación del agua en el río. Ahora, para la ubicación de estas, no solamente tenemos que tomar en cuenta lo que es las características, en este caso morfológicas del río, sino que debemos tomar en cuenta también las condiciones geológicas, en este caso de estabilidad. ¿Qué decir con esto? Si es que está el cauce aquí, ¿no es cierto? Tengo que observar que además que cumpla este tramo recto, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser esta zona, tiene que ser geológicamente estable, es decir, que tengo una buena geología capaz de que me garantice la estabilidad de la estabilidad de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, ahora, claro, dependiendo del tipo de geología, pues yo también dependerá el tipo de qué, de cimentación que yo voy a, a, a definir para la construcción de mi bocatón, ¿cierto? Pero tratar de buscar la zona donde tengamos que tener una buena geología y poder implementar, en este caso, construir nuestra bocatón. Entonces, desde ya nosotros vamos viendo algunos criterios técnicos para la ubicación de la bocatoma. O sea, no es cuestión de diseñar por diseñar, sino es importante en este caso definir el sitio, ¿sí? Ya.
Ahora, verán, señores, en función de esto que ya estamos viendo, entramos a diseño de bocatomas, va a usted estar dado lo que es el trabajo, que es el trabajo de fin de, en este caso, de semestre, ¿no es cierto? El que ustedes van a presentar, el trabajo, que sea, es decir, en este caso es el proyecto, ¿sí? Entonces el proyecto va a ser en este caso el diseño de una bocatoma de fondos. Entonces, desde ahora, pues ustedes van a asistir a clases y ya van a ir definiendo su trabajo en este caso, ¿no? Sí, definen su trabajo y realizando sus actividades. Si bien es cierto, nosotros, a ver, vamos a ver, no tenemos una información como para decir, bueno, les vamos a dar esta información y con esta información van a trabajar por el tiempo mismo que tenemos, pero al final vamos a pensar, muchos de ustedes están en el TENA, ¿no es cierto? Están en el TENA y vamos a hacer, a definir la boca toma para el trabajo, ¿no es cierto? Vamos a definir que la boca toma va a estar ubicado en el río Pachimbi. ¿Sí? En el río Pachimbi. Entonces ahí van a ser, en el río Pachimbi. ¿Dónde va a estar ubicado? Aguas de arriba del puente que se pasa ¿a dónde se pasa? A Muyuna, que es más, muy alto, ¿no es cierto? El río Pachimbi. Entonces, aguas de arriba, ustedes van, si ustedes están en el TENA, les va a tocar ir, caminar para allá y definir un sitio que sea exactamente, cumple unas características y van a medir el ancho del río, exactamente. Ya vamos a ir definiendo exactamente cómo vamos a hacer los diseños, ¿no? Definir los tipos de materiales que se encuentran en el cauce, ¿sí? Exactamente, para más o menos tener ya las ideas de dónde van a ubicar la bocatoma y dónde van a hacer su diseño de su bocatoma, ¿sí? Ya. Entonces, en este caso, vamos a ver en este caso definir las características. Si bien es cierto, no van a hacer topografía, porque no amerita el caso. O sea, necesitamos topografía, sí, pero el problema es que no tenemos, en este caso, pues, los medios necesarios para hacer la topografía. Vamos a dar diferentes cotas con las cuales ustedes van a hacer su trabajo, ¿sí? Pues las características del río ya van a definir, en este caso, ustedes ahí. ¿Qué características? Van a ir bien observando cuando hagamos a continuación ya el diseño que vamos a iniciar a hacer, ¿cierto? Ya, ese sería el punto 2. El punto 3, van a definir ustedes el caudal de captación, ¿sí? Van a definir su caudal de captación. ¿Cómo van a definir? A ver, vamos a ver. Van a hacer lo siguiente. Van a dar agua a una población que se encuentra aguas abajo, ¿no es cierto? Para eso, pues, por supuesto, si ustedes está viendo por aquí, que es el río, está viendo por acá, ¿no es cierto? Y van a definir, aquí a este sector van a dar agua, ¿sí? Acá van a dar, ¿sí? Van a dar agua y van a captar aquí este punto. Entonces, cuando ustedes vayan al río a definir el sitio donde sea pues, posible toca toma, entonces, ¿qué van a hacer? Van a definir sus coordenadas, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas? Coordenadas de X, Y, en este caso. Nos van a tener desde Pachimbi las coordenadas X, Y. Con GPS, si tiene GPS o no tiene GPS. Les escucho. Están en clase, están escuchándome. Sí saben que es un GPS, ¿no es cierto? Sí, profe, y creo que se podría usar algunas aplicaciones del teléfono Ya, si tienen del para... teléfono, igual. Si no, pues Sí, creo que Edgar está allá y Edgar puede prestar un GPS para que tomen un punto nada más, ¿no es cierto? El punto donde van a hacer esa actuación. Bueno, o aplicación GPS el que tiene, pues, yo sé que no van a tener todos, pero ya el que tienen aprovechen y vayan a definir el punto donde hagan su boca toma, ¿sí? Tomen su fotografía y todo y me van presentando, aquí vamos a hacer y vamos a ir con ustedes mismos trabajando en el proyecto, ¿sí? Mientras avanzamos el tema que voy enseñando cómo se la boca toma, ustedes ya tranquilamente pueden tener su información y podemos ir trabajando también en su proyecto, ¿sí? Bueno, por supuesto, el que desee, ¿no es cierto? O sea, ustedes saben que yo no puedo decirles tienen que hacer esto, porque al final cada cual necesita pues aprender y otro pues de pronto necesita simplemente pasar el año, ¿no? Pero bueno, ya depende de cómo ustedes quieran hacer. Yo no les puedo exigir, pero sí les pediría de que lo hagan. Ya, entonces con esta coordenada, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ubicar en este caso la cuenca hidrográfica, ¿sí? Y van a hacer aquí el estudio hidrológico de esta cuenca.
Estudio hidrológico implica determinar ¿qué? Determinar los caudales que tiene esta cuenca. Bueno, o mejor dicho, no van a hacer estudio hidrológico. Bueno, pues porque eso vamos, pero eso hay que hacer. Toda la vida hay que hacer estudio hidrológico para saber cuánto es el caudal que oferta la cuenca, ¿no es cierto? El caudal de oferta. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Para saber cuánto es el caudal que oferta la cuenca, se llama el caudal de oferta, ¿no es cierto? Que sería en este caso el Q 90%. Calcular el Q, perdón, 95%. Que sería en este caso 95%. Aunque la CENAGUA, para calculaciones rurales, es que Sandra dice que debe ser el Q 80%. Entonces, ustedes pueden definir el Q 80%. Ya. El que quiera aprender esto, hace todo esto. Definir todas esas cosas en este punto aquí. ¿Sí? Y este caudal 80% van a comparar con el caudal de demanda. Aquí vamos a definir el caudal de demanda. ¿Sí? El caudal de demanda que es igual. El caudal de demanda ya que habíamos calculado. ¿Se acuerdan que calculamos? Que es igual en este caso a la dotación. ¿Por cuál? Por la población futura. Ya, población futura. Vamos a calcular la población futura. Ustedes van a sacar la población futura de San José. San José se llama, ¿no? Ahí hay una población San José, ¿no es cierto? ¿Sí o no? San José, ¿no? La que está más abajo de la universidad. Sí, creo que es San José de Muyuna, me parece. Eso, San José, ¿ya? San José. Vamos a decir que vamos a dar agua a esta comunidad. Entonces ustedes van a averiguar, San José, cuál es la población actual que tiene San José. Población actual. ¿Sí? Y en opción de población actual, ustedes van a calcular la población futura y también van a consultar cuál sería la dotación para este tipo de población. ¿Sí saben calcular dotaciones o no? ¿O no todavía? Sí, profe. Rápido, ya. Ya entonces con esto, con esta dotación ya saben caudal demanda. Entonces la caudal demanda, a comprar, si es que, bueno, no hay necesidad de comparar con esto. Si el que quiera hacer el estudio lógico, hágale para aprender. Si no, pues simplemente con esto. Entonces el caudal de demanda, este es el que van a hacer su diseño, ¿no? Boca toma. Y su boca toma van a ubicar en este punto acá, que son las coordenadas que ustedes van a tomar. ¿Sí? Exactamente. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, miren ustedes, todas estas cosas hacemos recién para comenzar a ¿qué? A diseñar la boca toma. Entonces, con este caudal vamos a diseñar acá. Y vamos a entrar acá exactamente con un caudal dado, vamos a comenzar a diseñar una boca toma. ¿Alguna pregunta está ahí para el trabajo? ¿Sí está claro? Hablen, muchachos. Profe, ¿y este trabajo es individual o en grupo? Va a ser individual. Cada uno hace su trabajo para que aprenda. Ya Esto va a listo, ser profe. para el final del, ¿cuándo es el final? ¿Cuándo es el 20, no sé cuánto es? En marzo es, ¿no? Sí, en marzo. 22 que terminamos, ¿no? Más o menos. Entonces tenemos prácticamente casi 3 meses. ¿Sí? Entonces tranquilamente ya comenzamos ahora, ustedes ya pueden comenzar a hacer su trabajo. Y pues a la par, comenzamos clases, van a decir, profe, ¿cómo es esto? ¿Tengo esto? ¿No tengo esto? Yo no les voy a preguntar, de pronto les preguntaré, pero ustedes tienen la obligación de decir, tengo esto, no tengo esto, tengo este problema, no tengo este problema. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso es como las tutorías, ¿no es cierto? Pues primerito hacemos tutorías y luego clases. Tutorías, luego clases. Y si hay que hacer una tutoría solamente para esto, no hay problema. Mandamos un Zoom y hacemos las tutorías exactamente de lo que tengan problema. ¿De acuerdo? Bueno. Parece que están asustados, muchachos. No estén asustados, eso es buenazo, eso se aprende, ¿ya? A mí cuando me daban esto, yo feliz que voy a aprender a diseñar. Bien, continuamos. Entonces, este es inicialmente lo que les puedo dar, en este caso, inicialmente para los datos del trabajo. Si hay cualquier cosa me vamos a preguntar. Bien, aquí está.
¿sí? Exactamente. Lo que estaba acá, este gráfico, vamos a ver las características, lo que ustedes van a definir exactamente en su salida de campo que van a irse a la... Si estaba por allá, tranquilamente salíamos con ustedes, pero ahorita para entrar a la universidad está bastante complicado, porque entrar a la universidad tiene que hacerte la prueba COVID, ¿no? Ya, es presentar el carnet más hacerse la PCR, me parece que está. ¿Sí? Ustedes deben estar vacunados, ¿no es cierto? Y si es que, pues, para pasar para allá. ¿De acuerdo? Bueno, la toma debe estar ubicada a la salida de la curva. ¿Sí? Exactamente. La velocidad del río no es un parámetro fundamental para el ingreso del material a la toma. Es de otra cosa. O sea, la velocidad no implica, ¿no? No es un parámetro. O sea, no es decir que tiene una velocidad alta ni baja. Cuando yo ubico, en cambio, estaciones hidrológicas, ahí sí tiene que tener una velocidad una velocidad uniforme. Pero para lo que es las estaciones hidrológicas, para lo que es hidrología, pero para lo que es en este caso, boca tomas, la velocidad no es problema, ¿no? Para eso diseñamos la boca toma. Tercero, hay que evitar, de ser posible, el ángulo de 90 grados y podrá ser un ángulo de 30 a 45 grados. Exactamente, ¿sí? Si se coloca una toma lateral, dependiendo del tramo que se tenga. Es decir, estamos hablando ¿para qué? Para toma lateral. ¿Sí? En cambio, toma de fondo, que es la de fondo. Verán, señores, esta toma que vamos a aprender a diseñar se llama toma de fondo. También se llama... ¿Sí se mira ahí? Ya. Lo que pasa es que se me fue el internet y luego te regresó, ¿ya? Entonces, como está explicando, entonces esto es para lo que es la toma lateral. Ya dijimos en este caso, pues, en el caso, en la bocatoma de fondo, la bocatoma de fondo tiene otros nombres, ¿no? Se llama, a ver. Ahí creo. Ya. Ahí sí se ve, ¿no? Bien. Entonces la bocatoma, también esta bocatoma, bueno, esa es para la toma lateral, ¿no? Es lateral. Pero la bocatoma de fondo, como digo, en este caso se llama bocatoma de rejilla de fondo, se llama rejilla de fondo, ¿sí? Ustedes han de ver en los libros. También se llama, bocatoma también se llama tipo caucasiana, también lo llaman, ¿sí? Tipo caucasiana. A ver, está grabando, no está grabando, ¿no es cierto? Ah, no, sí está grabando, ya. Tipo caucasiana. También les llaman toma tirolesca, ¿ya? Cualquiera de esos nombres van a encontrar ustedes en los libros de hidráulica. Tirolesca. Ya. Así van a llamar. Toma de energía de fondo, caucasiano tirolesca, que es de esta tabla, ¿no? Que está colocada en el lecho del río, prácticamente. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá. Obras de captación, dice. ¿Qué es una obra de captación en general como concepto? ¿Cómo podríamos decir? Que es una estructura hidráulica construida en un río o canal. Claro, o sea, hay veces que nosotros, por ejemplo, la Cenagua, ¿no? La Cenagua tiene pues ya canales definidos. Por ejemplo, en Ambato, ahí existe el canal Ambato, ¿no es cierto? Entonces, de ese canal Ambato es del Estado, ¿no? Que tiene agua que da para diferentes barrios, diferentes comunidades, y de pronto, pues, una comunidad, si en este caso este canal está pasando por acá, y necesita una comunidad, necesita agua, ¿no? Entonces, pues no tienen dónde más entregar agua, entonces, ¿qué hace la Cenagua?
puede ingresar, decir muy bien, de este canal que tiene tantos litros por segundo de caudal, pues pueden derivar, ustedes pueden derivar tanto caudal para su comunidad que necesitan, ¿no? Entonces, no necesariamente también las botomas las hacemos solamente de los ríos, sino también podemos hacer de canales, ¿no? Están hechos los canales y nosotros podemos derivar, ¿sí? Ahora, en esos canales, en cambio, ya no utilizaríamos las bocatomas, en este caso, de esta manera. Podemos trabajar simplemente con compuertas, ¿no es cierto? Para poder nosotros regular caudales y ingresar caudal que se requiera acá. Simplemente. Podemos hacer, ¿no? Entonces, en este caso, por eso decimos río o canal. Con el objeto de captar parcialmente sus aguas, claro, nunca podemos secar el agua, entonces, ¿no? El agua captada puede utilizarse para generación en este caso, para generación, que es decir, generación eléctrica, ¿no es cierto? Para irrigación, agua potable y usos industriales. En este caso, lo que se utiliza el agua, ¿no? Sí. Ahora, claro, todo río o todo canal transporta ¿qué? Transporta sedimentos, ¿no es cierto? En este caso, pues, transporta sedimentos, ¿no? Aquí, sedimentos, específicamente más sedimentos lo que es en suspensión, sedimentos en suspensión. Estos sedimentos en suspensión son aquellos que van a producir daños o asolvamiento, en este caso a las obras hidráulicas que nosotros construyamos, en este caso las rejillas, puede haber que se tape la rejilla, se tape, en este caso se tape los canales de aducción, las galerías, puede ser que se tapen, ¿no? Entonces, estos tipos en este caso de sólidos, tenemos que controlar cuando nosotros construimos las bocatomas, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los daños que causan los sólidos? Primero, depósito en canales. ¿Qué pasa? Si deposita en canales, implica que si la pendiente de canal es muy baja, ¿qué pasará? Hay un depósito de materiales o de sedimentos y que va a hacer perder la capacidad del transporte del canal, ¿no es cierto? Consecuentemente, si este canal estaba diseñado para, yo qué sé, 10 litros por segundo, con el sedimento que vaya a solvar, entonces supuestamente el canal puede ser que quede simplemente para 6, 7 litros por segundo, y si es que hay caudal de 10 que estoy llevando, pues puede haber en este caso un desbordamiento. Consecuentemente, ahí una de las, digamos, las características que debemos hacer un buen diseño para que no se produzca lo que es la sedimentación en los canales. ¿Por qué? Porque toda agua, cauces naturales, son canales llevan sedimentos. Erosión en canales puede darse, ¿no es cierto?, por los sólidos. No solamente es que se produzca en este caso, pues, sedimentación o deposición o asolvamiento, sino también puede ser que estas cantidades de sólidos vayan causando erosión en las orillas del canal, ¿sí? Y también en este caso, pues, en lo que es las estructuras hidráulicas. Y específicamente, en este caso, la tercera parte es de erosión en las turbinas. Es decir, cuando nosotros captamos agua, ¿no es cierto?, una presa, imagínense la del Lagoyán. Entonces han visto lateralmente se capta desde la presa, en este caso, perdón, sí, la presa o el embalse en este caso, porque es presa más agua es de embalse, se capta, ¿no es cierto? Han visto una tubería, más o menos casi de 1 metro de altura, o 1,20 me parece que es de diámetro, ¿no es cierto? Que llevan agua hacia abajo, pasando el túnel, y ahí es lo que ya se turbina el agua, ¿no? Entonces, si es que hay cantidad de sedimentos en suspensión que están en el agua y esto, al caer el agua sobre las turbinas, ¿qué pasa? Producen lo que se llama en este caso la erosión de las turbinas, ¿no? Erosión de las turbinas y en este caso la vida útil de las turbinas son bastante bajas y es lo que siempre, pues por eso, ¿qué pasa? Que en las bocatomas, con las diferentes obras, se debe controlar la mayor cantidad de sedimentos que no hagan daño, en este caso, estos daños que estoy poniendo, ¿no es cierto? El otro daño que puede ser los depósitos sólidos es el atarquinamiento. Ya dijimos que era atarquinamiento, ¿se acuerdan? Asolvamiento, atarquinamiento, sedimentación, ¿no es cierto? De lo que es, en este caso, un embalse, ¿cierto? Un embalse, ¿por qué? Porque simplemente es cuando yo coloco, cuando digamos yo, lo que hago es esto, ¿no es cierto? Este es el embalse, ¿no es cierto? Y este es así sencillamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puede ser que esta es la capacidad del embalse que va a tener aquí, ¿no es cierto? Para almacenar agua. Entonces, el volumen muerto está aquí, ¿no es cierto? El volumen muerto tenemos aquí. Y sucede de que si sobrepasa el volumen muerto, comienza a subir hasta por acá, ¿qué implica? Toda esta área
que era destinada ¿para qué? Para almacenar agua. ¿Qué pasa? Ahora está cubierto de sedimentos. Consecuentemente, comienza a disminuir la capacidad del embalse y producirse lo que se llama el atarquinamiento, en este caso de un embalse, o asolvamiento de un embalse. ¿Sí? Y si es que no le hacemos mantenimiento y no le podemos controlar en la boca toma toda esta situación, ¿qué pasará? Prácticamente puede ser la pérdida o anulación de la captación, ¿cierto? Entonces, si es que nosotros, esto del embalse comienza prácticamente a llegar a un nivel tal, prácticamente lo que hacemos simplemente hemos hecho es perder la estructura. Entonces, eso es la anulación de la captación. ¿Sí? Entonces, yo alguna vez les contaba de Paute, ¿no es cierto? Paute, antes, digamos, Paute era la primera, en este caso, pues, represa que nos daba energía eléctrica, ¿no es cierto? Pero no satisfacía las demandas, por eso teníamos los cortes hasta antes del gobierno anterior, de Correa, ¿no es cierto? Cuando Correa hizo las hidroeléctricas, entonces prácticamente ya no tenemos ningún tipo de apagón, pero dependíamos solamente de Paute, ¿cierto? Paute. Pero Paute está ubicado en la parte baja ya, después de Cuenca, de toda esta estación de cantidad de ciudades, están allá en el Austro, ¿no es cierto? Y más, en este caso, la erosión de las cuencas y todo lo demás, entonces se pusieron una gran cantidad de sedimentos. Entonces, para eso estaba previsto construir lo que es de la presa Amalusa, que es por acá arriba. ¿Para qué? La presa Malusa básicamente estaba dado para qué? Para que pueda contener todos los sedimentos que se produzcan desde en la cuenca alta y baja y media, en este caso, todo esto. Con eso solamente pasaba agua pura a lo que es el embalse ¿de qué? El embalse de Paute. Pero ustedes saben, tanta corrupción, toda esa cosa nunca se hacía. ¿Y qué pasó? Paute comenzaba a perder capacidad de almacenamiento, es decir, a producirse ese tipo de atarquinamiento que se llamaría. Y no sé, bueno, ustedes son pelados, pero aquí lo que sacaban la lotería, en este caso los neoliberales, es siempre trayendo lo que es las dragas, para dragar. ¿Qué es dragar? Sacar todos los sedimentos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues trajeron una draga japonesa, las más sofisticadas, y pues ustedes saben que cuando está totalmente esto atarquinado o asolvado, la presión, y esto es como una roca, ¿no? Entonces sucede de que al tratar de sacar sedimento, esta draga pues quedó prácticamente sentada aquí en el embalse. ¿Es cierto? Entonces, bueno, pues después llegaron los otros gobiernos y en la época de Lucio se comenzó a hacer este caso, la embalse en este caso, la Malusa. Sí, comenzó a hacer, ¿no? Pero igual, dejaron ahí y llegó la época de presidente Correa, terminó totalmente sin esto. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Aquí, además de controlar sedimentos, también se almacena agua. Entonces pasa agua pura prácticamente hacia acá y ahora sí ya tenemos agua para poder almacenar y poder turbinar tranquilamente en ¿épocas de qué? De sequía. La ventaja de la presa de Paute es que esta partita de aquí tiene régimen oriental, si la de ustedes, y esta parte tiene régimen interandino. Entonces, pero ustedes pueden ver, solo una partecita de la cuenca tiene régimen. Entonces, solo acá hay lluvia, cuando acá, ya vemos este caso, época seca, o llaman verano, que no es cierto, ¿no? Pero bueno, entonces, con esta poca agua no podría satisfacer la demanda de lo que es la presa de Paute, y por tanto siempre había apagones, ¿no es cierto? Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, por eso la estrategia, ¿cuáles dos presas estratégicas, cuáles son? Son Coca-Cola Sinclair, que tiene un régimen oriental, que siempre va a tener agua, sí, mientras en las presas de la sierra, en este caso, en este caso, no hay mucha agua, bajo niveles, pero Coca-Cola siempre va a tener agua con régimen oriental, y también la presa es la de en agua, que está ubicada en Zamora, que son las dos que quieren llevarse, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, de esta manera, ¿no es cierto? Lo que se hace es, en este caso, aprovechar los recursos hídricos y también lo que se hace caso de lo que es el control de sedimentos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esto ayuda a controlar sedimentos. ¿Por qué? Por la ubicación. Coca-Cola no tenemos problema. ¿Por qué? Porque se encuentra prácticamente totalmente en la zona oriental. Sí, comienzas de Papayacta, Taquijos, toda esa cosa, ¿no es cierto? En cambio, eso al recorrer toda una zona urbanizada, de todo lo que es Cuenca,
todo lo que es azogue, toda esa vaina, entonces todo esto es cantidad de sedimentos que producen y entonces se producía esta cosa. ¿Sí? Entonces más o menos les comento, ¿no? O sea, ¿por qué les comento esta historia? Porque esa es la realidad y hablando es frente a lo que es la parte de atraquinamiento. Y esta parte de paute, imagínense, nosotros dependíamos de esto y estaba produciéndose ese tipo de esto y hasta podía producirse una anulación de la captación o a su vez, ¿qué pasa? No solamente que se anularía la captación, sino que de pronto ya no va a ser una central. Por ejemplo, ahí llamamos este caso que son ¿qué? Son centrales de pasada. ¿Qué son centrales de pasada? Solamente lo que capta, turbina. Y se fue. Es decir, como que simplemente el agua viene, pasa por acá, turbina y se fue otra vez del río. ¿Sí? Se llama central de pasada. Entonces, lo que era una central de almacenamiento de agua para poder abastecer en épocas de sequía, se transformaba en una central de pasada. ¿Sí? Pues verán, hay dos tipos de centrales, central de pasada y central de almacenamiento. La de almacenamiento nos ayuda a ¿qué? A generar electricidad durante épocas secas. En cambio, la de pasada simplemente turbina y pasa, ¿no es cierto? Lo que tenga en ese momento el río. Entonces, en este caso, si hablamos de central de pasada, ¿qué pasará? Solamente trabajará con el Q, ¿cuál? Con el Q90%. Solamente Q90% y eso es todo lo que va a trabajar la central de pasada. ¿Sí? Pues, vean, señores, entonces, todo esto es la hidráulica, ¿no? Si bien es cierto, un poquito hablamos de la parte también, parte administrativa. No sé si tienen algún comentario ahí, muchachos. A veces me gusta hablar de esas cosas, ¿por qué? Porque también hay que saber la historia, ¿no? La historia de las obras hidráulicas, todas esas cosas. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a entrar ya directamente en lo que es la materia, ¿no es cierto? Aquí hemos hecho la historia, hemos determinado en este caso los antecedentes, tipos de bocatomas y todo lo demás. Pues ahora sí vamos a ver en este caso lo que es una bocatoma, la bocatación de fondo. Aquí ustedes pueden ver las partes, en este caso se llama la obras de captación o toma. Sí, aquí vamos a ver algunos tipos de toma, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una toma de fondo que ya vimos acá, ¿cierto? Una toma en río, de ríos de montaña. Si nosotros vemos esta misma toma aquí, este está hecho en K, ¿no es cierto? En el gráfico, ¿no es cierto? Que está sacado de acá. Aquí están sus partes, que vamos a ver cuáles son las partes de la boca toma. Acá es una fotografía de una boca toma que funciona exactamente en un río. Si ustedes pueden observar aquí, el agua. Aquí está en este caso la reja. Aquí están las rejas que aquí ingresa el agua y la diferencia pues pasa, continúa hacia abajo. ¿Sí? Y aquí estamos viendo exactamente, el agua pasa, se es captada por la rejilla y luego viene para acá. ¿Para dónde? Para el aprovechamiento ya y hacer las otras obras adicionales para llevarnos el agua limpia en este caso, para el aprovechamiento. Aquí también tenemos una compuerta, ¿para qué? Es una compuerta de lavado, que se llama compuerta de admisión, ¿no es cierto? Que viene acá en ese caso, porque cuando los ríos crecen, cuando los ríos hay mucha sedimentación arriba, ¿qué pasa? Siempre va a cargar sedimentos, y es posible de que los sedimentos pues vayan aquí, en este caso, depositándose, y podemos tener el proceso en este caso, de anulación de la bocatoma. Entonces, continuamente se hace un periodo de lavado, ¿no es cierto? Abriendo esta compuerta para que se lave toda esta parte de acá y los sedimentos continúen hacia abajo. Entonces se alza la compuerta y hay proceso de lavado, ¿no es cierto? Entonces se lava y luego pues al final se cierra la compuerta y otra vez sigue funcionando la bocatoma y continúa llevando el agua. Esta es la bocatoma, en este caso la bocatoma de fondo. Si ustedes pueden ver, es la rejilla, aquí está la rejilla, ¿sí? La rejilla, aquí está, mire. Nosotros vemos acá en un gráfico, ¿sí? Permítanme un ratito, poner una acción para hacer un poco de frío. Bien, entonces aquí es la boca toma, ¿no es cierto? Ya, bueno, vamos a ver después las partes, ya. Acá tenemos, entonces es una boca toma de fondo, ¿sí? Vamos a tomar, ¿cierto? Acá no he puesto la lateral. Aquí está eso, por ejemplo, aquí es una galería. Es una galería, si bien es cierto, una fotografía media destruida, ¿cierto? Pero es una galería que tomo yo, básicamente lo hago la captación de manantiales.
¿sí? Entonces aquí hago la captación, pues y la diferencia cuando no estoy llevando agua o a su vez pues simplemente el caudal que tiene esta vertiente, no llevo total, entonces esta agua sigue yéndose en su cauce natural y capto lo que necesito, ¿no es cierto? Acá, ¿cuáles son estas? Son captaciones, por ejemplo, de pozos, ¿no es cierto? Cuando dijimos, en este caso, cuando nosotros dijimos cuáles alternativas tomaríamos para tener agua, y ahí fijamos algunas alternativas y entre esas era aguas subterráneas. Entonces aquí estamos hablando de lo que son los pozos. Pero para hacer los pozos, ustedes deben darse cuenta, todo eso hay que hacer, desde el capta del pozo, toda esa cosa, pruebas de rendimiento y al final construimos el pozo, adicional las estructuras superficiales que hay que hacer y tenemos este pozo, ¿sí? También hay estas captaciones que se lo hace a través de qué? A través de bombas, ¿no? O sea, bombeo también aquí, claro, esto también es bombeo, ¿no es cierto? Pozo es bombeo, aquí bombeo, pero acá también podemos hacer una bomba que esta encuentra qué? Miren ustedes, de caso sostenida al cable y una boya y que esta pues está en función de qué? Está en función de la altura, del nivel del agua del río, ¿sí? Es un río tan grande en donde está la bomba ahí y puede ir absorbiendo. Se ubica en un sitio donde sea un poco profundo, capaz de que pueda la bomba, pues pueda captar y, digamos, y llevarse el agua a través de esta tubería, ¿no es cierto? Y pues acá se hace el respectivo tratamiento cuando se refiere al sol y toda esa situación. ¿Sí? Pues sí, quedándonos acá un poco, ¿no es cierto? Con esta situación, vemos acá, que es la que nosotros vamos a ver, la boca toma en este caso. Boca toma de fondo. Entonces aquí estamos hablando de lo que es, miren acá. Aquí está hablando en este caso en este caso, todo esto es del vertedero, ¿sí? El vertedero, todo esto es del vertedero, si ustedes pueden ver, todo esto es el vertedero acá, ¿sí? Acá, bueno, es una grada que se pone ahí simplemente, ¿no es cierto? No tiene altura tal, ¿no? ¿Ya? Vertedero, ¿sí? En el vertedero, en la cresta del vertedero está colocado, ¿cuál? Las rejillas, en este caso, ustedes pueden ver acá están las rejas de estas, las rejillas, en este caso, las rejillas de esta, ¿no? Rejilla. Ahora, esta longitud de rejilla depende de qué, en función del caudal de captación que vamos a aprender a diseñar la rejilla, ¿cierto? Aquí está el vertedero, aquí está la rejilla, ¿sí? El canal, aquí dice el canal colector. El canal colector es simplemente este canal que viene, ¿no es cierto? El canal que viene, o este, en este caso es el canal colector. Es este. Sí, el canal colector. ¿Sí? Es el canal colector. Bien, estos muros se llaman muros de ala o también aletas, ¿sí ven? Este es un muros de ala, ¿sí? O también se llama aletas, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí en este caso, este es un muro de ala, este es un muro de ala. Aquí no se ve bien el muro de ala hacia aguas de arriba. Después la compuerta, para acá arriba hay un muro similar a este, altura tal, que continúa hacia arriba, acá. Muro de ala. Acá debe haber también un muro de ala, debería haber, ¿no? Con muro de ala, pero seguramente el río es muy pequeño, o sea, es pequeña, entonces en vez de muro, pues por ahorrarse dinero, lo que colocaron aquí es una escollera. Está colocada una escollera y esto es lo que ayuda en este caso. Estos muros de ala, que debe ser acá el muro de acá, más de esta escollera, que sea otro muro de ala, que sería este caso de muro de ala de escollera. Los casos sería de que estos para qué son, sirven para qué. Miren ustedes acá está, si el río viene por acá, vean, curva, al final de la curva y pac, colocada acá. ¿Sí ve? Viene la curva y pac, colocada aquí. Sí, entonces está cumpliendo prácticamente donde debe darse, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos muros sirven para qué? Para encauzar el agua del cauce, del río en este caso, ¿no es cierto? La quebrada, encauzar hacia dónde? Hacia el centro de la boca, Tom, exactamente. Para sirven estos muros, ¿no? Estos muros de aquí. Sirven para esto, ¿sí? Aquí está. Ya. Aquí tenemos otra forma, es decir, esta compuerta de acá, es este de aquí. Pueden ver esta, sí está acá afuera, ¿sí? Y acá el drenaje y todo lo demás, ¿sí? Bien. Entonces tenemos estos tipos de estructuras. Ahí tenemos que, aquí tenemos lo que es en este caso la cámara de salida. ¿Qué quiere decir cámara de salida? Lo que ustedes sacan. Es decir, aquí capta el agua, conduce a través de una galería, un canal interno que vamos a aprender a diseñar también, y llega hacia dónde? A la cámara de salida, y acá va, en este caso, pues acá. Y aquí ya va lo que es en este caso otra estructura que no está colocada acá, caso que es el
de ese arenador y luego para llevarnos a dónde, hacia allá para el aprovechamiento. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden ver, este canalito que está aquí es este canal que está acá. Tampoco está explicado aquí, ¿no? Está en la foto, pero no. Entonces, aquí estamos observando exactamente esto, ¿no? ¿Ya? Lo que podemos decir acá. ¿Sí? Entonces, ven acá, esta parte de aquí, todo lo demás. Entonces, esta parte de acá, este es este de aquí. Pueden ver esto, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, estas son las, en este caso, las partes, yo llamaría, de lo que es de la estructura. Aquí, como llamamos vertedero tiene prácticamente es de una forma más o menos así. Ahí, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces, aquí está la bajante, en este caso. Este se llama, en este caso, en este caso es en este caso, la cara del vertedero, dique que baja por acá, ¿sí? Entonces, este dique también hay que saber diseñar su perfil para que no se produzca el efecto que se llama el efecto de la cavitación cuando la lámina de agua se desprende de la estructura, pues produce aquí un efecto que se llama un efecto de erosión y este efecto se llama el efecto de la cavitación. Entonces, el perfil debe estar hecho de tal manera que la lámina de agua se adhiera a la estructura para que no se produzca ese tipo de erosión y destrucción, en este caso, de la estructura, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto, por eso vamos a ver después, cuando diseñemos, vamos a hacer lo que es el diseño hidráulico del vertedero, el diseño geométrico del vertedero y la estabilidad del vertedero. ¿Sí? Si ustedes ven acá la estructura, ustedes pueden ver prácticamente el vertedero, todo esto, ¿no? Todo esto es el vertedero. Todito esto es el vertedero. ¿Sí? Todo esto. Estructura, es decir, si holográfico sería todo esto, todito esto es el vertedero. ¿Sí? En este caso es este, ¿no? Es este que sería este caso de acá. ¿Sí? Este es el deflector del vertedero, todas esas cosas. Aquí lo mismo, el vertedero es todo esto. Ustedes pueden ver, todo esto es el vertedero. ¿Sí? Todo esto es el vertedero. Listo. Entonces, el vertedero prácticamente, ¿qué es? Sería el alma o el esqueleto prácticamente de la boca toma. ¿Sí? Entonces, todo depende. Si es que falla el vertedero, ¿qué pasa? Falla la boca toma, falla la estructura. Entonces, lo mismo que si nuestro esqueleto falla, nos chorreamos, ¿no es cierto? Entonces, eso simplemente. Entonces, cuando nosotros, por eso el diseño tiene que ser tan sucinto, tanto la parte hidráulica como la parte geométrica, exactamente. ¿Sí? Tiene que ser bien diseñado, exactamente. Y tal luego, pues, la estabilidad lo calculamos exactamente para el vertedero. ¿Qué quieres con esto? Si el vertedero de excesos, se llama vertedero de excesos, ¿no? Si acaso, vertedero de excesos, ¿no? Este es vertedero de excesos, ¿sí? Si este vertedero de excesos es estable, consecuentemente, la boca toma es estable. Si el vertedero de excesos es inestable, la boca toma es inestable. Exactamente, ¿sí? Pues bien, con esto pues vamos a continuar. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Si estamos deteniendo o no? Sí, profe. Ya. Vamos ahí, vamos a entrar a la materia, muchachos. Y aquí estamos. Verán. Entonces aquí hemos visto ya un gráfico de esta boca toma. Vamos a ver después más otro gráfico más para ir entendiendo mejor. Entonces aquí lo que he puesto acá es un poco la parte hidrológica, en este caso, ¿no es cierto? Va a tener lo que es eficiencia en una captación. O sea, ¿cuándo es eficiente una captación? Y esta curvita que ustedes ven aquí es la curva de duración general. Sí, es la curva de duración general, la que yo dije que de pronto pueden hacer el estudio del Pachimbe para que, es decir, aquí dentro de la hidráulica hay toda una historia, ¿no es cierto? Comenzamos con la hidrología, justamente la base para generar los caudales de diseño, ¿no es cierto? Como les había dicho, aquí nadie les da nada en la vida profesional. Todo ustedes tienen que hacer. Tienen que saber cómo hacer nada más. Así es sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora estoy haciendo un estudio para Ambato, para Patate. ¿Alguien conoce Patate? Blanca, ¿conoce Yo he estado Patate? de No, profe. pasada. Sí. Blanca, ¿conoce Patate? No, profe. Bueno, bonito es un pueblo de Patate. Ahí estoy haciendo un diseño para
bueno, ahorita hacían los estudios climatológicos y hidrológicos para el proyecto de riego Leito, se llama, en Patate, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué me dan? Nada, solo tengo referencia. Ustedes tienen que generar topografía, ustedes tienen que hacer el estudio climatológico, ustedes tienen que hacer el estudio hidrológico, y ustedes saben cuál es el caudal que existe en las quebradas, donde se va a captar, con ese caudal, cuántas hectáreas puede regar. Si es que las hectáreas sí saben. ¿Por qué? Porque hay comunidades, cuántas hectáreas tienen que darles. Entonces, para eso hacemos que se hace el estudio de requerimiento hídrico y en función de eso se sabe cuál es la caudal de demanda del área de riego. Y eso comparo con el caudal de la quebrada, en este caso, la quebrada Leito, que estoy calculando en este momento, ¿sí? Hice un balance hídrico y luego estoy calculando justamente esto, cosas de aquí. En este caso, el Q75%, que es este, ¿sí? Y este es para solicitar, en este caso, a la CENAGUA, para que nos den agua, ¿sí? Exactamente. Entonces, miren ustedes, nadie le da nada. Entonces, ustedes son los profesionales que ahora están en la universidad, tienen que ir aprendiendo poco a poco, saber, concatenando todo lo que han aprendido. A ver, ahí está aprendiendo esta materia, bien, está aprendiendo esto, ya, entonces, con esto voy a trabajar, ¿sí? Ustedes van generando, ¿no es cierto? Van generando sus propias información y al final, pues, generan su propio proyecto y entregan y ganan su billete, ¿sí? Entonces dice aquí, eficiencia de la captación, diseño debe cumplir las siguientes condiciones. Verán, todo les doy, verán. Esto es cuestión, esto no está en los libros, todo eso les doy yo de acuerdo a una experiencia, ¿no? Asegurar la derivación permanente del caudal de captación. ¿Qué quiere decir con este? Quiere decir, si es que yo necesito 10 litros por segundo, de eso me salió el caudal de demanda, tengo que asegurar los 10 litros, pues no puedo decir que capte 8 estoy bien, 2 voy a fallar, no hay problema, no. Tengo que asegurar que la captación me esté llevando exactamente el valor que necesito. Ya vamos a ver despuesito cómo se toma esos valores. Sí. Segundo, debe impedirse hasta donde sea posible la entrada de conducción de material sólido. ¿Qué quiere decir con este? Tratar de, en la misma bocatoma, tratar de ¿qué? Tratar de controlar la cantidad de sedimentos que puede afectarme a la producción del agua, ¿no es cierto? Exactamente. Para eso tenemos que diseñar las regiones correspondientes, las pendientes dadas correspondientes y también en este caso los desarenadores o desripiadores para que me ayude a retener toda la cantidad de sedimento capaz de que el agua sea lo más puro posible para llevarme hacia dónde. En este caso al sistema de riego. ¿Sí? Ahora, si el sistema de riego, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ahora, ¿qué está dado? Ya está eliminado prácticamente el riego a inundación. Antes, cuando había cantidad de agua, pues era riego a inundación, no había problema. Pero ahora la norma es que se debe hacer riego a goteo o riego a aspersión, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos por goteo, ¿qué implica? Implica, o por aspersión, implica de que tenemos en este caso aspersores, ¿no es cierto? Aspersores. ¿Qué son aspersores? Son pequeños sistemas que tienen un diámetro muy pequeñito para que por ahí fluya el agua, pues y disperse el agua ahí al riego, ¿no es cierto? Esos son los aspersores. Pero sucede que si es que no he controlado bien el sedimento en la boca toma, va a haber un taponamiento de aspersores. ¿Por qué? Por los sedimentos de suspensión, son partículas muy finas, ¿no es cierto? Entonces tengo que tratar de que en el desalador me quede la cantidad de sedimentos que yo pueda pues hacer el lavado y luego controlar toda esta cosa. Y si no, pues les comento, por ejemplo, en el río El Ángel, los sedimentos pues de épocas de crecida son fenomenales, por más que se haga la bocatoma, haga toda esa cosa, no se puede controlar de acuerdo a lo que hizo el estudio. Entonces, lo que se hizo es colocar aguas abajo, de este caso ya de la captación, en la tubería principal, un filtrador, ¿sí? Ese filtrador capaz de que retenga los sedimentos que pasar. Pero, ¿qué pasa en riego? En riego necesitamos, si es que el riego no fuera en este caso, a aspersión o a goteo, el agua que pasa con ese pocos sedimentos sería excelente. ¿Por qué? Porque es la ayuda
porque lleva ¿qué? El agua lleva muchos nutrientes para los productos, digamos, en este caso, para lo que se va a cultivar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y al poner este filtrador, ¿qué pasa? Pasa de que esos nutrientes ya quedan retenidos ahí, y el agua prácticamente pasaría casi simple. Entonces, aguas abajo del filtrador se coloca ¿qué? Un tipo de sistema de un poco de abonos o llamamos tipo vitaminas, yo que sé, no sé, de acuerdo a los agrónomos, para que supla ese abonito que tiene que tener el agua y pues tenga buena agua de calidad las plantaciones. ¿Se da cuenta? Todo eso se tiene que pensar. Nadie le dice nada, ¿no es cierto? Simplemente uno tiene que pensar en el proyecto. ¿Sí me entiende cómo voy pensando? Así tienen que ser ustedes sus proyectos cuando ustedes van haciendo sus cosas, ¿no es cierto? Cuando ya en la vida profesional. Nada de eso no escrito en los libros. Estoy dando de la experiencia que he trabajado yo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, gracias a Dios tengo algunas experiencias en esto y ahora estoy trabajando en otro proyecto pequeño. Bueno, yo solamente estoy haciendo eso, no estoy haciendo los diseños por si acaso, porque bueno, estoy acá en la universidad, pues y el diseño le han dado pues a otros ingenieros. Yo allá más que dice, todos los diseños también hice, pero bueno, pero por lo menos me dieron la parte hidrológica, la climatológica para hacer lo que ahorita ya estoy haciendo, ¿ya? Les comento, nada más, es decir, lo que estoy haciendo lo estoy comentando aquí, ¿sí? Vale la situación que estamos ahorita con la parte esta ya de los diseños. Bien, entonces, de esta manera yo puedo decir cómo puede ser eficiente mi captación. Segundo, caudales a utilizarse en el diseño, ¿sí? ¿Cualquier caudal más tengo que calcular? El caudal máximo de crecida. Entonces, caudal máximo de crecida, ustedes deben saber calcular. ¿De dónde viene esto? Del estudio hidrológico, ¿cierto? Para eso aprendimos hidrología. En hidrología aprendimos exactamente esto y aprendimos lo que es los caudales máximos de crecida, ¿no es cierto? Aquí hay algunos métodos que hemos aprendido en hidrología, ¿sí? Entonces, ya aprendimos allá, ya sabemos cómo calcular. Entonces, el caudal que vamos a enseñar es, vean, miren, ustedes dirán, ¿y para qué nos dieron calcular caudales a través de métodos directos? Por ejemplo, métodos aplicando, lo que sé, Gumbel, distribución normal, log Pearson 3, Pearson 3. ¿Por qué nos darían así? ¿O por qué nos dieron aplicando lo que es métodos hidrológicos indirectos, histogramas típicos, hidrograma unitario, esa cosa? ¿Por qué nos darían? ¿Para qué? Ahí están, ¿cierto? Aquí estamos. Entonces necesitamos calcular esto. Entonces, con este caudal y las metodologías que vimos, yo que sé, método racional, método del SCS, lo que quiera que sea, pues, bueno, trabajamos de esto y necesitamos de este dato necesitamos para diseño de qué? Del criterio de excesos que dijimos anteriormente, vimos las obras como que vamos a decir, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos? El caudal medio, de cómo el río está trabajando un año determinado y nos puede garantizar hasta qué tiempo puede durar nuestra construcción. ¿Quiere decir esto caudal medio? Quiere decir que en promedio, cuánto tiene el río al promedio anual, ¿no es cierto? Y también eso nos puede indicar, en este caso, pues, cuál es la variación de las caudales en un año hidrológico, ¿no es cierto? ¿Cuánto varía? De acuerdo a eso podemos planificar si es que las crecidas se dan, yo que sé, en los meses de enero a abril, esos meses no puedo construir en el río porque ese río va a estar crecido, ¿no es cierto? Y en los meses, yo que sé, de junio a septiembre, yo puedo construir porque el río está más bajo sus aguas. Entonces pues miren ustedes, ahí es unas cosas, por ejemplo, en el estudio hidrológico yo debo saber cuál es el régimen hidrológico o el régimen pluviométrico del río, ¿cierto? Sí, debo saber. Entonces eso me dicen entonces en el estudio hidrológico, entonces ahí me permite a mí planificar en qué tiempo o en qué meses yo debo hacer mi construcción y en qué meses no puedo hacer mi construcción. Adicional, tienen que dar cuenta lo siguiente, si es que yo voy a construir una bocatoma aquí en el río, aquí estoy definido, las coordenadas que ustedes tomaron, ¿qué implica? Yo tengo que, si fuera esto el ancho del río, yo tengo que aquí, ¿qué? Aquí voy a construir una bocatoma. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo debo secar el río. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Acá arriba yo debo hacer otro similar a esto, provisional, y hacer lo que se llama en este caso el bypass. Para que mientras yo construya aquí mi bocatoma, el río pues vaya por este lado y continúe por acá y me deje trabajar a mí. Y sé que en épocas más secas es mi opción de trabajar. Y en épocas de lluvias no puedo trabajar porque pueden haber caudales de crecida y puede sobrepasar el dique que he hecho y puede destruir
mi construcción. ¿Se dan cuenta? Entonces acá también debemos saber cuál es el caudal de derivación o que yo puedo hacer. De esto que trabajo, ¿cuál? Trabajo con el caudal medio, exactamente, ¿sí? Y también con un caudal máximo, aquí hablamos con el caudal medio, ¿sí? Y también con el caudal máximo. El caudal máximo, aquí por lo general trabajamos como la boca toma va a durar poco tiempo en construir, por ejemplo, se hace por un retorno de 10 años, más o menos 10 años. Con 10 años, calculo el caudal de unos 10 años, ¿para qué? Para construir se llama en este caso mi bypass, o también esta se llama ataguía. ¿Recordarás? Ataguía. ¿Sí? Construir la ataguía, y ese se llama en cambio el bypass. ¿Se dan cuenta? Aquí están más términos aprendemos de hidráulica. Entonces aquí hacemos un bypass. El bypass es asastamiento, ¿no es cierto? Ustedes han visto un bypass cuando estamos enfermitos, ¿no es cierto? Hacen un bypass. ¿Qué es un bypass? Es decir, eliminan esta parte de acá y le hacen este bypass para que funcione, siga funcionando nuestro corazón, ¿cierto? No nos ha pasado todavía, pero ustedes ven la parte clínica también. Los bypass es esto, que funciona asastamiento, funciona esto. ¿Sí o no? Entonces, miren también, entonces aquí estamos caudal máximo, y ya, y este de excesos, en cambio, es de excesos de qué? Es el caudal máximo para el que nos dice los tienen referencia. ¿Qué dice los tienen referencia? Dice que se haga para 50 años. Entonces vamos a hacer para los que tengan que calcular, miren ustedes en el río, ya tengan que calcular. El caudal es para el periodo de 50 años, el caudal para el periodo de 10 años, y en este caso los caudales de garantía a través de la curva de duración. ¿Se dan cuenta? Todo esto, ¿de dónde viene? Todo esto es del estudio hidrológico. ¿Se dan cuenta? Estudio hidrológico. Pablo me decía, Pablo era no, José me decía, ¿de quién nos da los datos? Nosotros mismos vamos dando los datos. Ahí está. Cierto, nosotros mismos, no hay nadie que nos dé los datos. Entonces, para esto, pues tenemos que basarnos en qué? En información. ¿Y dónde está la información? Está en los anuarios. Está en el INAMI. Sí, no. Está en el INAMI, están los anuarios, las cartografías, todas esas cosas, vamos tomando esas cosas. Todo eso que hemos ido aprendiendo en la universidad, ya confluye acá ya en proyectos concretos. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver, caudal medio, ¿no es cierto? Que dijimos el caudal mínimo, también es caudal mínimo y caudal de captación. Pero el caudal de captación está en función de qué? De la curva de duración general. El caudal mínimo, más o menos para saber cuál sería el caudal mínimo que pasaría en el río y que, usted sabe, a ver, vamos a ver, cuando hay un caudal mínimo, hay lo que se puso el efecto de qué? De sedimentación. Y cuando hay el caudal máximo, el efecto de erosión. Pues las dos cosas tenemos que saber para nuestra vocatoria. Y aquí esto, exactamente que ya les explicaba anteriormente. Para sistemas de agua potable, ¿qué utilizo? 25%. ¿Qué decir con esto? Si es que el caudal 95% es igual al caudal de demanda, ¿qué pasará? Construyo directamente y se llamaría en este caso una toma directa. Es decir, lo que entra, sale. Lo que entra, sale. Exactamente. No tengo que hacer almacenamiento. Pero si es que me faltaría, tiene que ingresar esto y luego almacenar lo que me falta y luego llevarse lo que necesito llevar. Pues aquí, además de la boca toma, yo tendría que hacer ¿qué? Un reservorio para almacenar agua, que es lo que me falta, de acuerdo a la demanda futura, en este caso del proyecto, ¿no es cierto? Sí o sí. Ya, así de sencillo, ¿no es cierto? Para sistemas hidroeléctricos, 85 al 90%. Por lo general, se trabaja un 90% para centrales de pasada. Ya sabemos que son centrales de pasada. Agua potable, 75 al 80%. Ya. Ahora, claro, por hacer rurales, la CENAGUA ha dicho que se trabaja con 80%, aunque está dado para riego, pero ya esas normas tenemos que nosotros tomar en cuenta. Si bien es cierto, yo como profesor les digo, muy bien, estas son las normas. ¿De dónde nació esto? Esto nació, las normas, en este caso, las normas hidrológicas del IPGH, ¿no es cierto? Que nos dice exactamente que está dado exactamente, ¿ya? Pero en función, ¿por qué la agua toma el 80%? Porque se supone que en el campo no hay mucho consumo de agua, el campesino está más en el campo y todo lo demás, y existe muy poco consumo, en este caso, más lo que es el consumo, yo que sé, en la mañana y en la noche, porque el campesino más pasa en la chacra, ¿cierto? Por eso es lo que la CENAGUA se ha tomado como el 80%. Pero si es que es para la ciudad, pues hablas del 95%, exactamente.
Sí, eso es otro, ¿cierto? Y 85% del caudal del río que trae en 85% del tiempo. Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el Q85%? Es del caudal del río que trae, ¿no es cierto?, en un 85% del tiempo. Es decir, ¿qué quiere decir en este caso? Este es, también se llama, en este caso, 365 días. ¿Se acuerdan ustedes? Hidrología. ¿Sí? Los que siguen hidrología conmigo van a saber, ¿no es cierto? Entonces, digamos, Edgar, ¿no es cierto? Entonces, saquen el 85% de 365, saben exactamente cuántos días están asegurados su caudal y cuántos días es probable que tengan un déficit de caudal. Exactamente, es lo que quiere decir. Sí, el canal de aducción puede ser ¿qué? Puede ser rectangular, puede ser trapezoidal. Esto de aprender a diseñar, sabemos diseñar, pues ahí está, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes un poco las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para nuestros diseños. ¿Alguna pregunta, muchachos, ahí? Si está claro, si estamos aprendiendo. 5 están. Huguito, ¿qué es? Chihuango va a ser, ¿no? Hugo, ¿sí estás entendiendo? Sí, profe. Listo. Joshua eres, Sí, ¿no? profe. Sí, Ya. José, Sí, profe, sí está claro. ya, chévere. Y Blanca también creo que sí conocemos. Ángela. Sí, profe. Solo una cosa, ¿me podría repetir qué significan esas siglas de CDG? Ya, CDG, mija, significa curva de duración general. Es esta. Gracias, profe. Curva de duración general de caudales. Sería en este caso, ¿no es cierto? Ya, aquí, por ejemplo, aquí están generados, aquí están caudal mínimo, esa cosa, y aquí está generado que es el Q, aquí está el Q95, ¿no es cierto? En esta parte, aquí está el 95, el 80, lo que quiera que sea, ¿sí? Y así van viendo acá, los caudales. Y el caudal medio es más o menos semejante a un caudal 50%. Más o menos, no es igual por si acaso, ¿no? Verán, pongo yo aquí signo semejante. Pues, por ejemplo, en el caso, yo estoy calculando acá, me salió, ¿cuánto era? 210 litros por segundo, el caudal 50%. Y el caudal medio anual salió 200 litros por segundo. Vean, estoy más o menos, ¿no es cierto? Ahí por ahí. Esa es una forma de comparación en la hidrología. A ver si estoy calculando bien o estoy mal. Pero ¿qué tal si el caudal medio me sale 400 y el caudal 50% me sale 200? Estoy mal. Pues. Cualquiera de las dos cosas está mal. Entonces tengo que afinar los cálculos, llegar a más o menos a entonces. Esto es un poco la hidrología que yo tengo que ir un poco definiendo, ¿no? Y comparando valores para saber que mis estudios estoy yendo más o menos por ahí, porque al final hidrología, ¿qué es? Estadística. ¿Qué es estadística, no es cierto? Todo es estadística. Pero por eso hablamos aquí de probabilidades. Exactamente, probabilidades. Esta hidrología recién acabamos de hacer un ejercicio con muchachos de hidrología con datos en Excel que pidieron que les haciendo en Excel. Bueno, hagamos, bueno, hicimos en las clases, ¿sí? Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a ir entrando ya a materia. Estamos acá. Ya. Entonces, esta es la que vamos a diseñar. Como les dije, pues aquí está más claro las cosas, ¿no es cierto? Sí, aquí están los muros de ala. Bueno, se llama canaleta, se llama todo esto, ¿no? Canaleta ya prácticamente, porque es un muro que en este caso viene el caudal, que sería el ancho, en este caso, el ancho del río, W es el ancho del río. Van a ver que todos esos parámetros que nosotros estamos viendo acá, vamos a diseñar. Por eso les dije, vayan y midan el ancho del río, cuánto tiene el ancho del río necesitan, ¿no? Tenemos que saber. ¿Para qué? Para colocar la estructura, pues, para colocar y diseñar la estructura, ¿cierto? Aquí está la rejilla, vean, miren, aquí está una flechita que ingresa el agua acá. En la foto anterior vimos que toda la rejilla estaba todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué está así? Porque simplemente el dimensionamiento salió así, pues, ¿no es cierto? Pero aquí el dimensionamiento solamente es este valor, ¿no? P por A, en este caso aquí está la rejilla. Aquí está en este caso lo que es el vertedero, en este caso la pared del vertedero, ¿no es cierto? ¿Sí? Se llama en este caso la estructura de aproximación. Y aquí estamos en este caso ya en la estructura de la
del pozo prácticamente y de la salida del agua. Ahora aquí, si es que el caudal son grandes los caudales, ¿qué pasaría acá? Acá tendríamos que diseñar, ¿se acuerdan los dados disipadores que nosotros aprendimos a diseñar acá? Colocar dados aquí, ¿para qué? Para que no se produzca erosión, en este caso, del río y el agua tranquilamente fluya y baje hacia acá. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Aquí ya depende de las velocidades que tengamos, todo lo demás, para nosotros diseñar aquí los dados disipadores para que no se produzca la erosión, ni tampoco en este caso la erosión, tanto erosión hacia aguas de abajo como erosión retrocedente de la estructura y que pueda volcar. Por supuesto, para que no haya volcamiento, tenemos que hacer el estudio de lo que es estudio de la supresión. Se llama estudio de supresión, que es simplemente la fuerza que el agua puede levantar la estructura y puede haber el volcamiento. Sí, bueno, después de eso, pues acá hay el agua cuando ingresa a través de este canal, de rejilla, ¿no es cierto? Aquí viene aquí, la rejilla, y aquí internamente tenemos un canal, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Este es un canalito que ya va cayendo el agua aquí, cae, y va llegando acá. Y luego llega acá a la estructura. Y aquí vamos a salir al desalenador, ¿sí? Esto vamos a aprender a diseñar también, el desalenador. Aquí hay un vertedero de excesos. ¿Qué quiere decir con esto? Si es que de pronto vamos a ver que la rejilla exactamente no diseñamos para el caudal de captación, sino diseñamos para un valor mayor al de captación. ¿Por qué? Porque al encontrarse esta rejilla en el suelo prácticamente o en el lecho del río, se produce ¿qué? Puede el río arrastrar rocas, arrastrar maleza, arrastrar árbol, lo que sea, y puede taponar parte de la rejilla. Entonces, siempre tenemos que considerar un porcentaje de obstrucción de la rejilla, ¿sí? Pero cuando esta rejilla está totalmente limpiecita, funcionando, ¿qué pasará? Ese porcentaje de obstrucción que yo considero en diseño van a pasar, ¿qué? Por acá, consecuentemente, pero el caudal que yo necesito no es del porcentaje adicional, sino simplemente el que yo necesito. Entonces, por eso se coloca aquí un vertedero de excesos, ¿para qué? Para que el caudal que pase en exceso, pues nuevamente regrese y se vaya a través del río, ¿sí? Todo eso tenemos que prever, ¿sí? Nos vamos acá y aquí ya diseñamos la otra estructura, que sería en este caso la estructura que es el vertedero, perdón, la salida del, en este caso, al desarenador, ¿cierto? Y hay algunas cosas más. Poco a poco vamos viendo. Continuamos. Bien, vamos a ver acá. Aquí. Ya en planta, vamos a ver en este caso lo que es una boca. Aquí está justamente, ¿no? La toma caucasiana o tirolesca. Sí, aquí está. Ya. Entonces aquí vamos a observar acá. Sí. Perdón un momento. Bien, muchachos, continuamos. Entonces, aquí vamos a ver en planta, ¿ya? Exactamente, es el caudal, ¿no es cierto? Que baja el caudal. ¿Sí? Esos son los muros de ala que había dicho, ¿no es cierto? Los muros de ala más o menos la forma de posicionarse es de esta manera. Tiene un cierto ángulo que le permite que le permite en este caso que el agua choque aquí y venga y se encauce hacia dónde, hacia la boca toma. Entonces este muro de ala generalmente está metido prácticamente. Si ustedes ven, es el cauce natural del río, la orilla del río sería la orilla derecha, la orilla izquierda, ¿no es cierto? Y aquí estaría en este caso el muro. El muro de ala viene de esta manera y se impregna acá, ¿sí? Ven acá y luego lo mismo acá.
Vino acá y el cauce está por acá. ¿Sí? Pues aquí está en este caso la rejilla de fondo, se llama en este caso reja o toma de fondo, la rejilla, aquí ingresa el agua. ¿Sí? Aquí es el vertedero de crecida, en este caso, si ven, el vertedero de crecida, totalmente todo es el vertedero, ¿no? Sobre está aquí, es decir, es este, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí está el corte, este corte que está aquí, ¿cierto? Que está aquí es el corte. Entonces, el corte está dado acá, entonces miren acá, aquí esta es la rejilla, ¿no es cierto? Que es esta rejilla, el agua cae aquí y capta acá a través de una galería, la galería viene para acá, que es esta la galería, aquí. Aquí tiene el base de la galería, aquí tiene una pendiente, si ustedes pueden ver aquí es el nivel del agua, si llega el agua acá, pasa por acá, viene la caudal, viene pasa por acá, la cantidad de agua cae, y la diferencia, ¿qué pasa? La diferencia va hacia abajo, ¿sí? El río tiene una pendiente tal, y la pendiente de la rejilla debe ser tal que, el pendiente de la rejilla, la colocada en la rejilla, en este caso esta pendiente aquí, la colocada de esta manera, así es el barrote, ¿no es cierto? Entonces esta pendiente de la rejilla debe ser mínimo la pendiente del cauce, ¿sí? No puede ser menor. O sea, si la cauce tiene, porque para eso, por ejemplo, también igual, en el estudio hidrológico, nosotros, cuando hacemos la cuenca aquí, calculamos lo que es la pendiente de la cuenca. Pendiente del río, ¿se acuerdan? El IR, el JR, no sé cómo calculan ustedes. Ustedes cogieron con Jorge, digamos con él. JR, SR, no sé cómo pues se llaman ustedes. De la pendiente de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, de esta rejilla, máximo, digamos, mínimo debe tener la pendiente del río. La calculamos acá en el estudio lógico, esta pendiente, ¿sí? Ya. Entonces, lo recomendable, ya vamos a ver después, que debe ser un 25%, en este caso, la pendiente o la inclinación de la rejilla. Aquí está 0,25. Ahorita ya vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí está la rejilla. Bueno, el elipse simplemente lo pones acá, ¿no es cierto? El agua viene acá, pega acá. Este se llama, vamos a ver que es el paramento, y esa es la base del río, ¿sí? Es que entonces, ahorita estamos analizando prácticamente todo esto aquí, ¿sí? Ya. Y luego si hacemos de este caso, en cambio, vista frontal, que sería este caso, ¿no es cierto? La vista frontal, este corte que vamos acá, ¿sí? Entonces está de esta manera. Vean, miren, está a la altura de esto, los muros de ala, ¿sí? La rejilla, el vertedero de excesos y el canal que viene acá y baja. Luego viene aquí está captándose agua, viene por acá, y acá viene en ese caso a la cámara de limpieza o al desalenador que está aquí. Sale esto a través de un canal. Todo esto hay que diseñar. Dimensiones, aquí es un canal. Este canal dije que puede ser rectangular o trapezoidal que llega hacia acá. ¿Sí? A veces es una toma muy pequeña, también colocamos tubería. También sabemos decir tuberías, ¿no es cierto? Sabemos diseñar, entonces no hay problema. Bien, acá he colocado adicional esto, pues, cuando se refiere, es el mismo sistema, pues ustedes pueden ver, ¿sí? Y aquí tenemos ya con cotas, por ejemplo, yo pondré una cota de terreno, que sería la cota, que sería esta aquí, ¿no? Es la cota del terreno, la topografía en este caso, viene aquí, está colocado acá, y sería esta cota, ¿no? Está de aquí, sería esta de aquí, y sería esta de acá. Entonces el terreno viene toda esa cosa, aquí vamos a excavar, más o menos cómo se debe implementar la estructura. Aquí está la rejilla, que sería esta rejilla aquí. Aquí está el agua, el nivel del agua, que sería esta parte de acá, ¿sí? Y la pendiente, aquí nos ha puesto, pero esto es la pendiente, sería esta J, ¿no es cierto? Es el vertedero, sí, en este caso, este vertedero, la rejilla está puesto en el vertedero, ¿sí? En este caso. Y luego dice perfil, en este caso, el perfil del terreno. Entonces, aquí ya vamos viendo exactamente cómo se configura nuestra boca toma, ¿no es cierto? La que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ustedes pueden ver, entonces, muchas cosas parten en este caso del estudio hidrológico y otras también en este caso, en cuanto ya a cotas, por ejemplo, como esta, ¿nace de dónde? Nace de nuestra topografía. ¿Sí? Si vamos a hacer topografía, entonces, donde haremos topografía, haremos exactamente, es que este es el río, aquí vamos a colocar la captación, toda esta parte, desde la captación. Todo este cuadro hacer una topografía para la ubicación de
Y ahí tenemos las cotas respectivas, ¿no es cierto? Trabajamos. Bien, entonces esa es una parte fundamental. Continuamos. Bien. Aquí vamos a ver otras partes igual del cemento de los barrotes, en este caso ya de los barrotes de lo que es la rejilla. Ustedes pueden ver en este caso, diseño de la rejilla. Una cosa fundamental en hidráulica, en este caso Boca Tomas, es saber diseñar las rejillas. Porque al final la rejilla, ¿quién? Es el elemento por donde va a pasar, en este caso, el agua. Y donde también va a retener sedimentos, va a retener basuras, va a retener todo. ¿Sí? Entonces aquí estamos, en este caso, pues, ya, bueno, este es bueno, estoy escribiendo, ¿no? Para escribir un librito para obras hidráulicas, específicamente para la universidad, ¿no? Estoy tratando de escribir y de cierta manera ya está en mi libro. Sí, lo trato de tener. Entonces ustedes pueden ver, acá está lo que acabé de explicar, ¿no es cierto? Aquí. Y aquí estamos en la rejilla. ¿Cuál es la rejilla? En este caso es B por L. ¿Sí? La rejilla B por L. Caso, ¿sí? Aquí está ubicada la rejilla. ¿Sí? La rejilla y aquí está, las dimensiones son B por L. ¿Qué es L? ¿Qué es? L es la longitud de los barrotes. ¿Sí? O sea, la longitud de los barrotes las que están ubicadas de esta manera. ¿Sí? ¿Y qué B? ¿Qué es B? Es el ancho de la rejilla. Exactamente, el ancho de la rejilla. Longitud de barrotes y el ancho de la rejilla. ¿Y qué es el L'? El L' es la proyección, en este caso, de la función del ángulo de la pendiente de la rejilla. En este caso hablamos de esta, ¿no? La pendiente. Entonces aquí hablamos, J, dijimos que era el 25% recomendable. Mínimo debe ser ¿qué? Debe ser en este caso, el porcentaje de la pendiente de la cuenca, ¿cierto? Entonces, si es que fuera colocado horizontalmente, no habría problema, ¿no es cierto? Pero la rejilla está de esta manera. Entonces aquí hay un ángulo, ¿no es cierto?, que se fuera por la pendiente. Entonces vamos a sacar en este caso lo que es, el L', ¿no es cierto? Que se llama el L'. Entonces el L' es la proyección, en este caso, que estamos hablando, de lo que es de los barrotes, en este caso, de la proyección de la pendiente de la rejilla, ¿sí? Ya. Entonces eso acá obtenemos, en este caso, este es el L', y vamos a ver cómo se calcula. El S es el ancho del barrote. En este caso aquí estamos. S, ancho del barrote. ¿Sí? Aquí está ancho del barrote. B, espaciamiento entre barrotes. Aquí está B, espaciamiento entre barrotes. Todo esto hay que calcular. Y A es altura de barrote. En este caso, A es la altura de barrote. Entonces, cada uno de estos tiene sus respectivos elementos que tenemos que ir diferenciando, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí he puesto lo siguiente. Dice, no se utiliza barrotes redondos. Decirle con esto, o sea, los redondos, es decir, la varilla esa no corrugar, ¿cierto? Porque su coeficiente de descarga es muy pequeño, ¿cierto? No podemos utilizar, entonces se recomienda, ¿no? Se utilizará, pero no se recomienda debido a que si el coeficiente de descarga es pequeño, entonces podemos ver que prácticamente no va a captar el mismo caudal que yo estoy diseñando, ¿sí? Porque ustedes saben, el caudal está en función, en este caso, el vertedero de excesos, porque acá es igual el caudal del vertedero de excesos, va a ser igual a un coeficiente de descarga, ¿no es cierto? Que es igual a CD. CD por el área, por raíz 2G, exactamente. Entonces este CD va a ser muy pequeñito, consecuentemente el caudal o captar pues, también es pequeño. Consecuentemente no se recomienda, en este caso, utilizarse barrotes. Una rejilla es fina cuando B es igual a 3, A es igual a 10 centímetros. Entonces, decido yo colocar una rejilla fina o una rejilla gruesa. Y una rejilla gruesa cuando B está entre 10, caso 10, y 40 centímetros. B, ¿qué era el B? En este caso B es espaciamiento entre barrotes. Exactamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver este caso acá. ¿Ya? Bien. Entonces es un poco las recomendaciones que damos ya para lo que es en este caso diseñar lo que es una rejilla. Entonces, todo un capítulo está definido, está designado para lo que es diseño de rejilla.
de la parte inicial, en este caso. No solamente en esta bocatoma, ¿no? Sino también en las de bocatomas de laterales, también lo mismo tenemos que tomar en cuenta. Bien. Aquí estamos. Entonces, con estos datos, un poquito, estos son los datos iniciales para lo que es la rejilla. Aquí está, bueno, aquí está. Ustedes pueden ver, ¿sí? La rejilla y todo lo demás, ¿no es cierto? La reducción y todo lo demás. Estaba aquí un poco explicada las cosas. Entonces, vamos, aquí ya sabemos cuáles son las longitudes de la rejilla, especialmente entre rejillas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí vamos a hacer un diseño ya de, en este caso, de una bocatoma, ¿sí? Yo tengo siempre, bueno, hecho con este caudal. Tengo otros caudales más, pero vamos a hacer trabajar con este. Ya. Bueno, aquí está, dice, el costo está en función de la rejilla. Si la rejilla es gruesa, el costo es mínimo. Y sacas. Pero si la rejilla es fina, el costo es máximo, o sea, el valor es mayor. Exactamente, eso quiere decir, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora sí con esto vamos a diseñar. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Aquí están los datos que necesitamos. Pero los datos que ya les dije anteriormente, ustedes ya pueden ir definiendo su información ya para diseñar. Ahorita ya estamos, vamos a entrar a diseñar ya con todas las explicaciones que dijimos, vamos a comenzar a diseñar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, para mí, el caudal de captación es del estudio y la demanda. Al final, el caudal es de captación, es de caudal de demanda. Entonces, este es mi caudal de diseño. O en este caso, caudal de captación. Es 1 metro cúbico por segundo. O 1000 litros por segundo, lo mismo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué debo verificar en el cauce? El material de cimentación. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué tipo de material tengo yo en el cauce donde yo he elegido construir mi bocatoma? Es lo que quiero saber, ¿cierto? ¿Qué material tengo? El caso que yo he visto en el cauce mío, en caso he visto material de cimentación es aluvial. Ustedes saben que es aluvial, ¿no es cierto? Se conoce que es un aluvial. ¿Sí? Ya. También transporte de fondo. Quiere decir, transporte de fondo, quiere decir que el material que se encuentra en el fondo del lecho del cauce, ¿qué material se encuentra aquí? Entonces, primero veo que es material aluvial y transporte de fondo, en este caso, puedo tomar una muestra y sacar, decir muy bien qué material tengo. ¿Y qué digo aquí? Material de fondo mínimo, dice 10% de sedimento fino. Así de todo el 90% de sedimento grueso o material aluvial y el 10% de sedimento fino. Son datos que yo tengo pues que llevarme para mis diseños. Bien. ¿Qué dato más necesito para la rejilla? Estoy hablando de la rejilla, ¿no es cierto? Después vamos a tener más información para la otra. ¿Sí? El diámetro representativo. ¿Qué es el diámetro representativo? El diámetro representativo es aquel que, en este caso, cuando ustedes vayan al pasillo van a ver en el sitio donde están, desde el sitio del punto donde ubicaron la boca toma, hacia aguas de arriba, qué tipo de rocas o de canto rodado tienen ustedes. ¿Por qué? Porque yo necesito, en este caso, calcular, o sea, el barrote, ¿no es cierto? Es de un barrote, y al final, pues, si es que cuando viene una roca, ¿no es cierto? Este barrote funciona de esta manera, como apoyo, ¿cierto? Como apoyo, y aquí puede pasar la roca y puede incluso estar ¿sobre qué? Sobre el barrote. Entonces yo necesito en este caso calcular la resistencia que tiene este barrote frente a qué? Al diámetro de roca que puede pasar por mi barrote o puede quedarse sobre mi barrote para que no me destruya mi bocatoma. En este caso no me destruya la rejilla, ¿no es cierto? Entonces este es el diámetro representativo de la roca que yo he visto en el río y que cuando venga una crecida, esta roca es la que va a pasar por encima de mi rejilla o a su vez va a quedarse aquí. Y para eso tengo que calcular, en este caso, los momentos que pueden producir esta roca frente a qué? Frente a lo que está el empotramiento que está el barrote. Es para que no falle aquí, ¿no es cierto? No falle aquí y tampoco pandee acá. ¿Sí me entienden? Entonces este diámetro es el que yo voy a calcular. En este caso yo he medido que me da 60 centímetros en este caso, el representativo, que es el representativo, el medio, de todo lo que es en este caso
de las rocas que yo he visto en el río. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy hablando? ¿Ah? Y eso sí, sí o sí. Bien, entonces con estos datos que ya tenemos acá, pues vamos a calcular, ¿no es cierto? Entonces en primera instancia vamos a calcular lo que es en este caso el volumen de la roca. El volumen de la roca en este caso del diámetro representativo de esto, porque me interesa a mí calcular el momento deflector en este caso de las rejas y que no me falle en este caso, ¿no es cierto? Para poder yo ubicar y calcular en este caso la reja que voy a ubicar en la boca-toma. Muy bien. Entonces aquí es igual el volumen, es a un sexto, en este caso, esta fórmula conocemos de pi por diámetro al cubo, ¿cierto? Es el volumen en este caso de esta esfera, caso, y entonces como es 60, volumen 0,60, al final el volumen de la roca es este valor. Entonces este valor es el que va a, ¿qué? Este volumen es el que va a permanecer acá o me va a dar un peso o a pasar golpeteando en este caso la estructura, ¿no es cierto? Bien, entonces ya he calculado en este caso el volumen. Luego calculo lo que es el momento, en este caso que se genera el momento deflector que dije que se generan las barras. Es decir, aquí existe un momento, ¿no es cierto? Un momento 1, y aquí va a haber un momento igual, ¿no? Momento 1, momento 2, y cómo va a ser los dos momentos, ¿cierto? Entonces al final sería en este caso, este sería el momento máximo, ¿no? El máximo momento que va a producirse en estas barras. Ya saben que es momento, que es igual momento, ¿no es cierto? En física hemos aprendido que son los momentos. ¿Sí? Entonces, para este tipo de estructuras del momento está de la manera. En este caso es G por 8, L', que era L', ¿se acuerdan? L' era ¿qué? Era en este caso la proyección del barrote de la pendiente de en este caso de la ubicación del barrote en el lecho del río cauce. Entonces aquí estamos hablando del L', que es este. Al final, L' va a ser igual a la longitud del barrote por 25%. ¿Sí? Exactamente. Entonces este va a ser igual a, en este caso, L' que estamos hablando aquí, L'. ¿Sí? Y este, pues como es un momento, calculamos en toneladas por metro. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, momento resistente necesario va a ser igual a W, en este caso W es igual, ese momento máximo, pero el momento resistente necesario, ¿para qué? Para que resista este barrote y estas estructuras resista al peso de esto, va a ser igual a ¿qué? Al aumento máximo calculado, ¿no es cierto? Aumento máximo calculado a través de esta fórmula, sobre en este caso el específico del material. ¿Sí? Material. En este caso, G de material, estamos hablando de 1400 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Este es otro dato que yo tengo que determinar. Si exactamente, en este caso, lo que es el esfuerzo, en este caso, del material, ¿cierto? En este caso, ¿sí? Es el sigma en este caso. Sigma, que sería en este caso el esfuerzo que va a producirse en este caso el material o la roca sobre, en este caso, sobre la reja, ¿no es cierto? Bien, luego calculamos lo que es en este caso el momento resistente del barrote. Acá es igual. Igual es igual a esto, no está pidiendo, no es T, sino es I. I sobre C, aquí se me ha ido esto, es I sobre C. I es de la inercia, en este caso la inercia del barrote, si la inercia del barrote que es igual a esta función de qué, del espesor ese ese era el espesor del barrote, ¿no es cierto? El espesor del barrote, en este caso por la altura del barrote al cubo sobre 2, esa es la inercia del barrote. Entonces I sobre C, y C que es igual a alfa sobre 2. ¿Cómo calculo alfa? Aquí estamos alfa. Alfa era, en este caso, el 25% de inclinación. Tangente de teta es igual a 0.25, ¿no es cierto? Teta es igual a 14 grados. Saco sinómetro valor de teta y obtengo que es 14 grados. Consecuentemente ya tengo el valor de alfa acá, ¿no es cierto? Entonces acá ves, ¿no es cierto? C alfa, ¿no es cierto? Aquí. Bien, sobre 2. Entonces vamos acá. Obtenemos W, que dijimos acá que el módulo está entre el barrote, que es igual a S sobre esto, y al final tenemos alfa, que es igual al valor de W por G y sobre S.
En este caso, unificando fórmulas, tenemos este valor. ¿Sí? Bien, entonces nos toca sacar valores, por ejemplo, para L'. Aquí estamos L', despejamos de acá, exactamente, va a ser igual a L, en este caso, sobre coseno de teta. L' es igual a L05, ¿cierto? ¿Cierto? L05 y coseno del ángulo, en este caso, 14 grados. Me sale el valor de esto, al final A sale 2.48. Entonces ya tenemos el valor de altura de barrote, 2.48 metros, exactamente. De esta manera hemos calculado A, ¿sí? Bien, entonces miren ustedes, los vamos aplicando, son fórmulas, en este caso de física, un poco de materiales, ¿no es cierto? Que vamos calculando paso a paso para determinar, en este caso, los valores que vamos a necesitar, en este caso, para lo que es los barrotes de la boca toma. No sé si tienen alguna pregunta ahí, tal vez. Bien, continuamos. Ya. Ahora, aquí, nosotros ya tenemos las fórmulas. Exactamente aquí lo que está, ¿qué he hecho aquí yo? Más o menos he hecho los pasos necesarios que yo voy a ir calculando, ¿no es cierto? Todas las fórmulas que voy a ir ocupando para el cálculo, en este caso, de los barrotes. Todas esas cosas, ¿sí? Aquí calcular algunos valores, el valor de función de, estos son datos, ¿no es cierto? Son datos, estos son datos, ¿sí? En este caso, este es bueno, este está puesto G, más bien es sigma, ¿no? Sigma ¿no? Sigma de material, pero igual, bueno, J material, ¿no es cierto? Sigma material, esfuerzo del material. Sí, es esfuerzo del material. Bien, hemos calculado toda esa situación, ¿cierto? Y al final, pues, esos son los pasos que vamos siguiendo. Ahora, aquí, en lo que es en la hidráulica, nosotros tenemos que hacer cierta forma, en este caso, de tanteos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer cierta forma de tanteos, como los siguientes. Vamos a formar, en este caso, una tablita de valores. Entonces, aquí vamos a tener valor, en este caso, de valores de L, L', M, W, A y A adoptado. Entonces, ¿cómo está L? Ustedes pueden ver acá, L, ¿qué era el L? L era la longitud de la rejilla, ¿no es cierto? Aquí estamos dando L, aquí estamos L. L es la longitud, perdón, de los barrotes. L es la longitud de los barrotes. Entonces vamos a ver acá L, longitud de los barrotes, ¿sí? Aquí longitud. L' era la proyección del barrote, ¿no es cierto?, en la boca toma, dependiendo de la pendiente en este caso. Este era el momento, ¿no es cierto?, el momento rector. W es el volumen, en este caso, ¿no es cierto? Ya A es, ¿qué era? A era, aquí estamos, A es la altura del barrote, ¿sí? Entonces eso es lo que nos interesa, y al final, pues, vamos calculando para cada uno. Bien, entonces vamos a determinar el valor de, en este caso, lo que es el valor de L, que es longitud de barrotes. Necesitamos calcular la longitud de barrotes, esta longitud. Vamos a necesitar calcular. ¿Cómo lo hacemos? Entonces comenzamos a dar valores, en este caso el valor de L, aquí este valor inicial de L, 0.50, nos imponemos. Primerito, este valor nos imponemos. ¿Sí? Nos imponemos un valor de N. Ya. Y con este valor de L, comenzamos a calcular el L'. Entonces acá está la fórmula de L'. Aquí estamos, ¿cierto? L', aquí estamos. L, coseno de teta, y al final sacamos este. Entonces sacamos el valor de L', que sería este valor de acá, ¿no es cierto? Aquí estamos el valor de acá, 0.50, 0.51, ¿no es cierto? Entonces acá estaba puesto con 0.50, L dando un valor de 0.50 que nos imponemos, ¿no es cierto? Aquí nos imponemos, L' vale 0.5161. L', 0.5161, ¿sí? Muy bien, continuamos. Luego calculamos el valor de M 0.014. El valor de M, calculamos luego el valor de M,
está por aquí, ¿dónde está el valor de M? Sí, aquí estamos. M en este caso, valor de acá. Calculamos con L', ¿no es cierto? Este G, que es un valor conocido, un valor dato, y calculamos el M. Entonces, de esta manera, pues, aquí tenemos el valor de M, que sería este caso 0.014. Luego calculamos el valor de W. W calculamos en función de este valor de T sobre C. ¿Sí? Entonces calculamos el valor de W, vamos acá y obtenemos este valor de acá. Y luego pues obtenemos el valor de A. El valor de A estamos aquí. Exactamente. ¿Sí? A es función de ¿qué? De W, G, S y un medio. Entonces con este valor obtenemos este valor y sale A2.48. A2.4848. ¿Sí? Ya. Entonces, ese es el valor en este caso de la altura de barrote, ¿no es cierto? Porque A es la altura de, A era ¿qué? A es la altura de barrote, exactamente. Ya. Entonces, altura de barrote. Entonces, para yo mandar a construir un barrote, no me voy a mandar al cerrajero a hacer a 2.48, sino que hago es adoptar un valor de 3 centímetros. En este caso, 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces, continúo. Entonces, para ver otros valores, a ver cuál sería un poco más funcional ya en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos a dar un valor de 1. Doy un valor de 1, estos valores son los que os imponemos, ¿no? Me doy el valor de 1 y luego, pues, calculo el valor de L', de la misma manera aplicando las formas que venimos aprendiendo. Luego calculo el valor de M, luego calculo el valor de W, luego el valor de A y luego el valor de, otra vez, 3.43 casi. De pronto me pongo el valor de 3 mismo, ¿sí? ¿Cuánto está? Podría ser 3.50, pero yo me pongo, digo, 3. Valores cerrados. Lo importante es, en este caso, si ustedes pueden ver, la forma que yo estoy tomando acá son valores cerrados, sin decimales y cosas por el estilo para valores, barrotes. Muy bien, continúo. 1.50. Cuando valor tengo 1.50, calculo el L', calculo el momento, calculo W, calculo A y me sale el valor de 4.17. Para mi valor es 4. Y así voy 2 metros, todo lo demás. ¿Sí? Entonces, más o menos tengo estos valores para después, pues, vamos a trabajar más poquito más acá abajo para decidir en función de cuál. En función de los mismos 4 valores que me he impuesto aquí para trabajar y obtener en este caso lo que es ya el tipo de rejilla, en este caso con la pendiente tal. ¿Sí? Bien. Hasta aquí vamos a quedar, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo la forma de ir calculando poco a poco y obteniendo en este caso los valores deseados de esta cosa. Entonces, inicialmente este cuadro es el primero que nos vamos a fabricar nosotros para luego, después de calcular en este caso que es el valor de C, que es el coeficiente de recontracción de la rejilla, ¿sí? Definir específicamente cuál sería ya la dimensión final que nosotros vamos a adoptar para lo que es en este caso las dimensiones totales de la rejilla. En función de otras consideraciones más que vamos a hacer. Vamos a quedarnos aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la clase? ¿Está más duro? ¿Está más fácil? ¿Qué está? ¿Interesante? ¿Cómo es? Profe, ya está más interesante, ya volviéndose más hacia un campo ya laboral, práctico. Ya, exactamente. Entonces, esto ya, verán, este diseño de la rejilla, yo lo he visto en YouTube en la Universidad de Loja, más o menos. Tiene la misma metodología que estoy enseñando yo. Pero solamente tiene una partecita nomás. Yo le vi una vez, le vi un video, pero después ya le quitaron y creo que está apagado ahora ya. Pero bueno, esto lo tienen también, lo he visto yo realmente ahí. Entonces, por si acaso, pero aquí estamos dando con todos los pasos, paso a paso, y ustedes ya pues trabajen, comiencen a hacer su trabajo y puedan aprender mejor, ¿sí? Y ustedes tienen chance también de ir preguntándome cualquier cosa. Entonces vamos a quedarnos ahí, muchachos, y espero que comencemos con pie derecho y aprendamos las cosas de mejor manera.
Nos vemos el día. ¿Cuándo nos toca? Mañana, ¿no? Mañana a la misma hora, muchachos. Gracias por la asistencia y nos vemos. Chao. Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana, chicos. Hasta mañana, profe. Mañana, chicos. Chao, chao. Gracias.